Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Los saludo aquí desde mi jardín. Acabo de abrir la verja de madera de mi jardín y voy caminando, pisando las hojas otoñales, aunque estamos ya en invierno. Camino por mi jardín. Hoy día, miércoles 25 de junio, son las 7:31 de la tarde. Estamos transmitiendo en directo desde mi jardín a Antofagasta, a Viña del Mar, Valparaíso, a todos los radiovidentes sureños, Temuco y también en la austral Punta Arenas. Hoy día quiero recordar a una gran escritora chilena, que cuando ganó el Premio Nacional hubo algunas voces un poco mezquinas que decían ¿por qué ganó ella el Premio Nacional de Literatura? Pero el tiempo mostró que en realidad lo suyo no era solamente un librito infantil, era mucho más que eso. Me refiero a Marcela Paz, quien falleciera el año 1985 y que fuera la autora de esa saga inolvidable que ha marcado, yo creo, muy importantemente la literatura chilena o una vertiente de la literatura chilena, Papelucho. El otro día hablando con Alberto Fuguet, en otro programa, en el podcast Tu Hipócrita Lector, él me decía que para él la gran novela que se había escrito en Chile es Papelucho y que debiera publicarse todos los capítulos como un gran libro, Papelucho, la novela, decía Alberto Fuguet. Yo estoy de acuerdo con él, es un gran libro. Y recuerden ustedes este comienzo, cuando Papelucho dice: lo que sucede es terrible, muy terrible, y anoche me he pasado la noche sin dormir pensando en esto. Es de aquellas cosas que no se pueden contar porque no salen por la boca. Y yo sé, porque mientras no la haya contado, no podré dormir. Le pregunté a Domitila qué hacía ella cuando tenía un secreto terrible. Se lo cuenta a otra persona, me contestó. Pero si es algo que no se puede contar a nadie, entonces le escribo una carta. Tú no entiendes nada, le dije. Es algo que no puede saberlo nadie. Entonces escríbele a nadie, me dijo. Y soltó la risa. Otra vez es de noche y ya debiera estar durmiendo. Pensando en lo que dijo la Domitila, he decidido escribirle a nadie, como ella dice, y que es lo que otros llaman su diario. Cuando esté escrito, me libraré de seguir pensando. Gran comienzo de novela. Lo que sucede es terrible, ¿no? Y para conversar de Papelucho, un Papelucho que vuelve a caminar vivo, pero en una obra de teatro, a encontrarse y reencontrarse con su público de distintas generaciones a través de la presentación de Papilucho Casi Huérfano el 19 y 20 de julio en el Teatro Nescafé de las Artes. Nos acompaña en mi jardín María Izquierdo, actriz de teatro, para mí una de las grandes actrices de teatro chilenas. No es un elogio que le diga aquí delante de ella, se lo digo a quienes me preguntan quién es una de mis actrices favoritas. Es María Izquierdo. ¿Cómo no recordarla en distintos papeles y roles, en el cine, en el teatro, en la televisión? Su trayectoria de una gran coherencia. Ella trabajó, entre otros, yo creo que fue de alguna manera su maestro en un cierto sentido, con el gran Andrés Pérez. Ha sido colocada en la lista 10 de Chile Elige como la cuarta mejor intérprete femenina de todos los tiempos. Ha ganado el premio APES, Altazor, etcétera. Y es muy activa, está en varios proyectos a la vez, en una serie en Netflix, en una película, en una obra de teatro, en una ópera con Sebastián Errázuriz ahora mismo en el sur, y con esta obra Papelucho Casi Huérfano. María Izquierdo, muchas gracias por haber venido y darte el tiempo de caminar conmigo esta tarde en mi jardín. Hola, muchas gracias por la invitación. María, te quería preguntar lo siguiente. A ver, ¿cuál ha sido tu...? Yo recuerdo cuando te vi en la famosa obra Buquetino, que fue una maravilla,
creo que te lo comenté en alguna entrevista que tuvimos hace tiempo, fui con mi hijo, que ahora ya está grande, y me encantó ver esa manera de encarnar un antiguo cuento de hadas, ¿no? Hacia un público chileno. Ahora tú tomas un personaje emblemático de la literatura, entre comillas, infantil o prejuvenil chilena, con este arquetipo que es Papelucho. ¿Qué te ha pasado a ti con el personaje, con la obra, con el libro, en el trabajo que han hecho en Papelucho Casi Huérfano? Mira, ha sido un viaje maravilloso porque ha sido mucho más que visitarlo, sino que ha sido vivir con él. Yo la primera adaptación que hice de Papelucho fue para la ópera que hicimos con Sebastián Errázuriz. Y en ese momento quedé enamorada de ese argumento que se planteaba ahí. Y yo hice en ese tiempo una mezcla entre el Papelucho uno, que es Papelucho a secas, y el 2, que es Papelucho casi huérfano. Y en esa mezcla se producía un salto del hogar de Papelucho, de su casa, con todo su ecosistema, que es muy gracioso, al internado, donde Papelucho está solo. O sea, solo, sin su familia, rodeado de niños que le tienen un tremendo apetito a su diario. Entonces, el centro de esta adaptación es el diario de vida, porque nosotros como compañía tenemos la vocación de fomentar la lectura, la escritura y la intimidad de la soledad. Nos gusta hacer sentir a los niños el poder de la soledad como un poder, no como un defecto o un fracaso, sino como un espacio donde ellos puedan desarrollarse, ya sea escribiendo o leyendo. Entonces eso es uno de los acentos que tenemos como compañía Teatro del Canto. Ahora, otro elemento es que Marcela Paz era hermana de mi abuelo. Era O hermana de tu sea, abuelo. claro, es mi O tía sea, es abuela, yo tía la abuela conocí, tuya. Ya. sí, es tía abuela. Y fue gracias a eso que la familia también confió, porque ellos nunca habían permitido que se encarnara el personaje, que se encarnara en una persona porque no querían que fuera excluyente esa imagen, sino que querían que ese dibujo, esa línea tan sencilla, pudiera ser para cualquier niño o niña identificable, sentirse papelucho. Oye, Y María, bueno, perdón, pero qué difícil. Entonces, qué tremendo desafío. Cómo lo abordaron ese desafío ustedes? De encarnar mira, es en un niño maravilloso. que puede identificar a todos los niños. Es muy lindo porque Papelucho, por ejemplo, tiene fama de cuico, como no, Claro. Papelucho Sí. de los cuicos. Pero no es verdad, tú lees el libro y te das cuenta que están llenos de deudas, que se tienen que cambiar de casa, que el papá está cesante, que les pasan muchas cosas, independiente que, claro, llevan a Javier a Estados Unidos a hacerle un tratamiento, al hermano Javier. O sea, no son de la clase popular, pero son una clase media que se la tiene que pelar para poder sobrevivir. Y él es muy consciente de las clases sociales. Él tiene textos como el rico le roba al pobre y a mí me da vergüenza ser hijo de rico. Y por eso va y le regala las joyas de la mamá a una señora que se pelea el pan viejo con los perros afuera de su casa. Él es Ujú. muy consciente y se vincula mucho con todas las clases sociales, con el gringo que le tiene una envidia pero terrible, al gringo que tienen todo tipo de juguetes electrónicos y él no tiene nada de eso, pero también se va a meter a las poblaciones y hace todo tipo de descubrimientos y alianzas para siempre conseguir objetivos que son superiores a sus posibilidades. Es un niño intrépido y sus características físicas tampoco son tan excluyentes ni incluyentes, da lo mismo. Y eso se nota porque cuando hacemos funciones es muy bonito porque yo me doy cuenta que a los niños igual les cuesta quedarse sentados en la silla una hora. Ujú. Entonces ruedan por los pasillos de algunos teatros, pero callados, en silencio, porque no dejan de escuchar, no hacen bulla, no interrumpen,
pero están en su planeta, en su obra de teatro, Y porque te iba a ese preguntar, personaje... te iba a preguntar, perdón, el niño, el público de hoy, pues estoy hablando de niños de hoy, ¿no es cierto? Niños millennial, ¿cómo se conectan con Papelucho? ¿Sigue siendo un personaje que les dice algo a las nuevas generaciones de niños, digamos, de hoy? O sea, es que se identifican automáticamente. La obra empieza con ese texto que tú leíste. Ujú. Con el mismo texto empieza la obra de teatro y con ese mismo texto después él empieza a contar el experimento que hizo y por qué se siente tan culpable porque cree que la Domitila se comió el sándwich que él había dejado para un ratón goloso y tiene miedo que la Domitila se muera. Y es por eso que él empieza a escribir el diario, para poder sacarse ese terror de adentro. Y entonces su relación con la Domitila es muy cercana, o sea, él dice cada 2 minutos, dice, la Domitila no se ha muerto. Esta es la felicidad, es lo mejor que le puede pasar que la Domitila no se haya muerto. Y entonces los niños enganchan directamente, porque siempre hay alguien que cuida a los niños. Ellos se sienten involucradísimos con la historia, están muy preocupados de qué le va a pasar a Papelucho y se preocupan mucho cuando está en el internado y está Urquieta y los otros bandidos que le envidian en el fondo este superpoder de poder de tener esta intimidad con su diario, que le roban el diario. Los niños en la sala le avisan a Papelucho, le tratan de despertarlo, le avisan, cuidado, participan. No, se involucran a morir en la obra. Y van más de una vez. Es muy lindo eso. Oye, tú dijiste algo muy, muy importante. Una primero, porque es un diario, siempre esta idea que solo los diarios lo escriben o lo escribían las mujeres, ¿no es cierto? Los diarios de vida íntimo. Segundo, recuperar ese ámbito de silencio y soledad, que hoy día más bien tendemos a escapar. O sea, estamos, a ver, están a disposición nuestra todos los recursos tecnológicos para poder escapar de esa soledad y ese silencio. Entonces, esto es como volver a recuperar ese espacio y me parece muy interesante que ustedes tengan como parte de su, no sé cómo llamarla, de su poética o su ética, difundir aquello. Sí, para nosotros es un motor. Nos importa, nos envalentona, nos identifica ese mensaje que no es directo, no es que nosotros tenemos un cartel que diga lea, que eso lo hace desarrollarse, no, pero No, claro, tenemos este montaje y tenemos otro montaje que es la historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar, que también propone esto, propone el amor por la literatura, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los animales. Hay un vínculo entre ese libro y los niños que también es muy potente, porque cuando lo hacemos, bueno, siempre estas dos obras que nosotros andamos circulando por Chile haciéndola, son familiares, o sea, los niños no van solos al teatro, van con los hermanos más grandes, a veces con la guagua, pero siempre van o con la mamá o con los abuelos y la familia. Y eso es muy, muy bonito también, porque se nota que hay una especie de identificación de niños adultos ahí que gozan como niños, porque todos somos niños grandes también. Y esos espacios claro, de juego en el escenario, donde nosotros, que yo ya no soy tan niña, y hago todo tipo de chacotas, porque yo hago un niño, yo no hago papelucho. Papelucho lo interpreta la Antonia Santamaría, que lo hace demasiado bien. Todas las personas, toda la familia de Marcela Paz que ha ido a ver la obra, celebran tanto como lo hace, porque de verdad es una experiencia ver a Papelucho vivo, encarnado, y nos han pasado cosas muy graciosas, como que una niñita de 3 años fue a ver Papelucho y quiso quedarse para saludarlo a la salida, cuando ah, terminara la obra. ya. Y se quedó y nosotros nos dimos cuenta que era complicado porque iba a salir la Antonia y no iba a salir el Claro, niño, po. Y claro, claro. obviamente no podía ser un niño, si es mucho más grande y no podía ser. Pero este niñito, esta era una niñita de 3 años, estaba completamente determinada a esperarlo. Y aparece la Antonia desde los camarines y se le produjo como una especie de decepción, como un globo que se reventó
pero lo sostuvo Uy, la niña. tremendo. ¿Ya? Fue muy ¿Qué? interesante porque lo sostuvo. Nosotros no quisimos intervenir mucho, era parte de su crecimiento, enterarse de que esto era una fantasía, un juego. Lo sostuvo con una tremenda tristeza, pero lo sostuvo. Y Mira, eso qué increíble. sí, fue bien especial. Yo creo que le pasa, el teatro genera como un pacto entre los espectadores y los que estamos arriba del escenario, que, que a veces cuesta tragársela, esta ficción, como que dan ganas, a pesar de que sabemos que es un pacto, como que dan ganas de quedarse ahí un poco, ¿no? Bueno, esta Lógico. niñita despertó temprano. Claro, y eso revela también la capacidad, digamos, de resiliencia y adaptación que tienen todos los niños, una niña tan pequeña, ¿no? Como la tuvo también Papelucho y como la tienen todos los niños. A veces tendemos a sobreproteger demasiado a los niños y como que los apolillamos un poco, ¿no? Exacto. Tal cual. Pero yo te estaba contando que bueno, que yo ya no soy una niña y yo hago a un amigo de Papelucho, al Gómez. Y Claro. otra cosa, otra característica que tiene esta obra es que es musical, sin ser la ópera que habíamos hecho con Sebastián. Esta música la hicimos nosotros y somos 5 personas arriba del escenario que hacemos la música en vivo y nos inspiramos en cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky. De Qué una maravilla esa manera exposición. indirecta, pero ¿No? quisimos honrar sus melodías, robándoselas un poco. Ajá. Y es una música que yo la encuentro preciosa, No, es preciosísima. alucinante la música de Mussorgsky, que es alucinante. Claro, pero sacamos hilitos de melodías secundarias, de por acá, por allá, y le hicimos una instrumentación muy en función de la obra, de que corra la obra y que la podamos viajar y podamos hacer función en cualquier parte de Chile, incluso en una plaza, a veces también en ferias del libro. Fíjate que Papelucho, que es un niño tremendamente imaginativo, como deben serlo y son todos los niños, y como todos los niños imaginativos se le ocurren de repente locuras o maldades o cosas para no aburrirse, maldades entre comillas, las típicas maldades, y a veces los adultos no entienden, no son capaces de conectar con eso. Es una eterna historia esa de la infancia, pero lo interesante es que de alguna manera eh, hoy día hay hay todo un movimiento de sacar a los niños del mundo digital. Hay todo un movimiento en Europa súper fuerte y de padres que están tratando de poner límites y se dieron cuenta que la cosa se fue demasiado lejos y volver a los niños a la escritura, volver a los niños a la lectura, a la intimidad, a los espacios que tú hablabas al comienzo, soledad o de diálogo, ¿no? Más que de aislamiento en sí mismo a partir del dispositivo. Entonces es interesante en el momento en que aparece Papelucho, yo creo que es como una señal ¿ah? De que tenemos que tener un regreso a eso, a eso que es la gran riqueza de la infancia por lo demás. Sí, totalmente. Mira, nosotros también estamos haciendo podcast, 3 podcasts con Papelucho. Entonces, yo que hago las adaptaciones, estoy totalmente involucrada con todos los libros, porque me trago los libros y rescato dentro de 4 libros, hago una cosa de una hora, y cada libro es mucho más largo, ¿no? Entonces, me doy cuenta del mundo que creaba Esther Uneus, Marcela Paz, del mundo en el que se iba metiendo y cómo ella no tenía ningún pudor en retratar una sociedad que era bastante poco, eh, poco cuidadosa con los niños. O sea, a Papelucho lo meten preso, Papelucho se mete por las alcantarillas, le pasan 300 millones, se mete con unos narcotraficantes, se le pasan muchas cosas que hoy día un niño no sabe ni cómo se llaman esas cosas, porque a lo mejor las ve en TikTok, pero no las vive. Él tiene un contacto con la calle, que es lo que nutre sus historias, sus
diario. Y también con los animalitos, también con los sapos, con las flores, con sus hermanas, con su hermana Ji. Tiene una relación extraordinaria. Y siempre quiere salvar al mundo, tiene una vocación como de ayudar, porque ve que hay dolor, ve que hay sufrimiento, y se le ocurren las ideas más fantasiosas, como que salgan sopaipillas de los árboles, como, pero Sí, las sí. cree, las madura en su imaginación. Es muy lindo eso. Está muy Eh, vinculado a la calle. y yo creo que algo tenía que ver, yo creo que un poco el alter ego de lo que debe haber sido Esther Uneus, o sea, la autora, Marcela Paz, de todas maneras. Leí por ahí una historia muy bonita de que ella se encuentra cuando era muy joven con una ciega en la calle, conversa con ella, está el impacto que tiene, que decide convocar a los ciegos en una especie de mitín o de encuentro, pensando que van a llegar 10 o 12 ciegos y llegan 500 ciegos, ¿no? Y ahí nace todo el proyecto que va a ser después una escuela, Santa Lucía de Ciegos. O sea, ella también era una persona preocupada por lo social, preocupada por, en este caso, aquellos que no recibían a lo mejor el apoyo necesario del Estado en ese momento. ¿Tú conociste a esta tía abuela tuya? ¿La viste? ¿Conversaste con ella? A ver, habla un poco de tu relación con ella, María. No, yo penitas, yo era una de las múltiples sobrinas nietas que a veces, alguna vez fuimos a su casa y la recuerdo perfectamente, porque era una persona muy particular, una flaca, alta, que fumaba siempre, que andaba con unos lentes un poquito oscuros, no totalmente oscuros, pero un poco oscuros adentro de la casa, y que estaba siempre como en otro planeta, uno se daba cuenta. Y era muy interesante. Me acuerdo de su casa, me acuerdo del barrio, y era, claro, tenía un aspecto un poco como monjil, de, como Ya. de, pero no, sí, no con no vestida de monja, pero algo como de colegio de monjas. Era muy católica, ¿Ya? ¿eh? Y eso aparece también en los libros. Era Ujú. súper creyente ella. Pero también Papeluchos entra en esa dinámica como personaje. Obviamente la voz de Papelucho es la voz de Marcela Paz. Y de algunos, hay varios tíos míos que se sienten ellos los inspiradores de Papelucho. Claro, El Francisco Pancho Claro, entre Muñoz, otros, ¿no? ponte tú, el hermano de mi mamá, el psiquiatra, el fundador de la editorial Cuatro Vientos, Ujú. él probablemente inspiró varias historias porque siempre fue súper intrépido y creativo y armó mil clubes y casas en el árbol que tenían mucho más significados que la casa en el árbol. Pero claro, Y Francisco Claro también, el físico. Muchos dicen que podría ser también, él, por la pinta, por el físico, digamos. ¿Ah? sí, bueno, Francisco y Claro, el que parentesco es más directo, claro. estoy caminando en mi jardín con María Izquierdo, actriz de teatro, guionista, directora, etcétera. Y vamos a invitar a todos los radiovidentes que nos escucharon, a todos los que leyeron alguna vez Papelucho, como en mi caso, y se conmovieron con él. Un libro que te agarra inmediatamente cuando lo lees por primera vez y se transforma en algo adictivo, la verdad, leerlo. Escribe muy bien, con una fluidez increíble, Marcela Paz. Logra conectar con el lector directamente. Eso es un don bastante único y muy necesario en la narración. Si quieren vivir la experiencia y compartirla con las nuevas generaciones, con sus hijos, con sus nietos, vayan el 19 y 20 de julio a ver Papelucho Casi Huérfano en el Teatro Nescafé de las Artes. En estos últimos minutitos que nos quedan, María, ¿en qué otro proyecto estás? Entiendo que estás o rodaste una película, la serie con Pablo Larraín, ¿qué pasó con eso? Cuéntanos un poco tus otros inquietos e interesantes proyectos. Sí, hice una película de Patricio Lutit, que él la escribió y la dirigió, que es de Concón. Todo el equipo era de Concón y me encantó el guión. Se llama Latir, una película Qué lindo nombre, íntima. ¿eh? Qué bonito el verbo, latir, qué bonito el título de la película. Latir, Mm. hermoso, ¿cierto? Sí. Eh, Me encantó. Fue una experiencia bien intensa. Yo tuve la mala suerte de quebrarme dos costillas una semana antes del rodaje, Uy, qué terrible. ¿Ya? así Qué que doloroso, muy rodé la doloroso. película en un AI,
pero fue a favor porque entre que me obligué a trabajar, porque igual me iba a doler en mi casa o haciendo la película, pero el personaje también estaba muy enferma, entonces podía, no tenía que montar a caballo ni nada por decir. Entonces fue una experiencia de rodaje redondo, con un equipo hermoso en Concón, con Rodolfo Pulgar como protagonista, yo soy coprotagonista, con la Antonia Santamaría de hija, esas ¿Ya? cosas que se van sumando, ¿no? Con la Francisca Gavilán en otro personaje muy importante y me encantó la película, me encantó la fotografía, el sonido, el equipo, todo muy acotado. Oye, Todo esa lo película, contrario, ¿m? perdón, termina, sí, sí, discúlpame, María, sí, dale. Todo lo contrario de una superproducción. Esta película, ¿cuándo la podemos ver? ¿Dónde la podemos ver? Y cuéntanos brevemente el argumento general, la historia de Latir. ¿De cuándo sale al público? No tengo idea. Están Ujú, trabajando en la postproducción y esas cosas se cuecen lento, las películas, ¿ah? Bueno, se coció lento desde un principio. Ellos tuvieron años con este guión hasta que decidieron filmarla y ahora no sé cuánto se van a demorar en sacarla. ujú. Y la historia va de, es más de, te fijas que ahora está muy de moda el tema de las cuidadoras. En este Sí. caso es un cuidador, porque la mujer es la que está muy enferma y tiene un temperamento muy fuerte. Ella ha sido víctima de la tortura, es una mujer que está muy dolida y eh, está con un cáncer terminal y no tiene ninguna intención de sobrevivirlo, de intentar ni siquiera hacerse ningún tratamiento. Y todo el argumento está cruzado por el proceso de la nueva constitución. Mira, Entonces, ¿ya? sí, sí. Entonces es muy interesante porque ella está como agarrada de ese proceso y al mismo tiempo despegándose de la vida. Eso por un lado. Y el marido, que es el Rodolfo Pulgar, el Rolo, es el cuidador, pero como que está empezando a ser arrastrado por este dolor, por esta amargura de ella, hasta que la hija le dice, sabes papá, que la que se va a morir es la mamá, yo te invito a que tú por favor abras alguna ventana porque si no me van a dejar sola a mí los dos. No. Entonces ella lo incita a que vaya a unas clases de percusión corporal en la municipalidad, unos cursos para la tercera edad. Y ahí él empieza a abrírsele un mundo que no es abandonarla a ella, pero sí es su propio latir. De ahí va la historia. Oye, qué interesante y qué potente la historia. Ya me gustó, ya me dieron ganas de verla. Vamos a Sí, esperarla de todas maneras, esta película Latir, con un tema además tremendamente actual, es decir, el tema del cuidado, el tema de las personas que, los parientes, los cercanos que tenemos, todos tenemos a alguien al que hay que cuidar, lo difícil que es cuidar, etcétera, ¿no? Eh, sí. y por último, ¿qué pasó finalmente con la serie Netflix a partir del caso de Matute Jones, que generó toda una polémica que apareció en la prensa? Finalmente la serie se hizo, entiendo, no usando los nombres de la familia Matute Jones. Se llegó a un acuerdo, entiendo. A ver, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia en esa serie? Fuerte, dura, tremenda, ¿no? Tremenda. Bueno, yo hago el rol de una jueza que no De está una jueza exacta, media incompetente, parece, una jueza media incompetente, ¿no? incompetente total. O sea, de hecho, todas las instituciones fracasaron en ese caso. Hasta el día de hoy no se sabe quién mató a Jorge Matute Jones. Ujú. Es, efectivamente no se le puso su nombre a petición de la familia. Fábula y Netflix escucharon y accedieron. Entonces, aunque en la misma historia no se llaman así los personajes, y fue una superproducción increíble, con unos equipos así ya fabulosos, las grúas, los drones, todo lo que tú te puedas imaginar, con unas cámaras fantásticas, con dos directores excelentes, un elenco fabuloso. Todo era
yo no conocía algo así. Y fue muy entretenido, lo pasé súper bien, la verdad. Como que me volvió el apetito por el audiovisual al hacer ese trabajo. Claro, te volviste a enamorar de la cámara, leí por ahí en una entrevista que diste en The Clinic, ¿no? Te volvió a agarrar Es el amor verdad. por la cámara. ¿Ah? Sí, es verdad. Por eso me tenía tantas ganas de hacer esa película y fui a pesar de las costillas recién rotas. Bueno, como ustedes ven, María Izquierdo, que orienta de alguna manera de papelucho por la vida de esta tía abuela, tiene como papelucho la energía, la capacidad imaginativa, se le ocurren cosas geniales, participa en proyectos creativos siempre. Te agradezco mucho, María, mucho éxito en todos tus proyectos y vamos a ir a ver de todas maneras esta obra Papelucho Casi Huérfano en el Teatro Nescafé de las Artes el 19 y 20 de julio. Un gusto haber paseado esta tarde contigo por mi jardín. Muchas gracias. Chao. Y nosotros, queridos radio oyentes, nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 7:30 en el nuevo horario de Desde el Jardín. No a las 8, sino ahora a las 7:30. Les recuerdo que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y no se olviden de la frase de Voltaire que siempre les digo al final del programa en el libro El Cándido. Hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.